Gloria al Señor. Ahí están parados. Vamos a buscar en las Biblias Mateo 27, 46, por favor. Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Que tu palabra sea salida de mi boca por obra y gracia del Espíritu Santo. Que tu palabra penetre, Señor, a lo más profundo del corazón de tu iglesia. Porque el tema de hoy, Señor, es para que cada creyente en esta iglesia reciba una revelación profunda del acto de amor más grande que hombre haya hecho en toda la historia de la humanidad: morir en una cruz por un pueblo. Aleluya. Te doy gracias, Señor, y que toda la gloria sea para ti, y que tu siembro mengue, porque toda la gloria te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mateo 27, 46 hace una expresión que nos va a enseñar hoy una profunda revelación de Dios. El tema de hoy se titula Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el tema de hoy. Aleluya. Y espero que este tema, este mensaje cale profundo en tu corazón, para que día a día tú puedas meditar en todo el sacrificio, todo el dolor, todo el sufrimiento que Jesús físicamente pasó en la cruz del Calvario. Porque aún en la cruz colgado, actuó con gran valentía y nunca se rindió. ¿Y cuántas veces tú y yo nos rendimos? Pero pasando un dolor intolerable, un dolor insoportable. Jesús nunca dio marcha atrás. Aleluya. Jesús continuó hacia adelante, paso a paso, pero llegó a la cruz. Y la crucifixión era muy usada en Roma, a tal punto que el historiador que vivió en esa misma época, Flavio Josefo, menciona que miles y miles y miles de personas fueron crucificadas en Roma, en Jerusalén, por los romanos. Y esas personas que fueron crucificadas fueron personas que se rebelaron en contra del gobierno imperial de Roma. Aleluya. Pero cuando una persona es sacrificada, muerta, asesinada en una cruz, colgado en una cruz, hay que entender las descripciones médicas que hoy conocemos que una persona sufre cuando está colgado en un madero. Y quiero decirte un detalle importante para que estés pendiente a todo lo que Dios te va a hablar hoy. Y hazte esta pregunta: ¿qué hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros? ¿Qué hubiese sido de ti? ¿Hubieses alcanzado la salvación y la eternidad? No.
Pero hoy muchas personas miran el sacrificio de la cruz como un dato histórico, como algo que pasó sin ninguna relevancia y sin ninguna importancia. Que esa persona murió en la cruz, pues, como otros. Pero no entienden el mensaje de la cruz. Y la iglesia también adolece de esa falta de entendimiento en muchas áreas de la palabra de Dios, y entre ellas la profundidad de todo lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario, hermano, en detalle. Las explicaciones médicas actuales atribuyen la causa de muerte en una cruz a la asfixia y choque hipovolémico. Un choque hipovolémico es una condición médica que ocurre cuando el cuerpo pierde una cantidad significativa de sangre o líquidos, lo que provoca una disminución en el volumen sanguíneo. Y te voy a explicar esto de una forma como yo lo pude entender. Nuestro cuerpo, nuestro corazón bombea sangre a través de todos nuestros órganos, pero la sangre va cargada de muchas cosas, entre ellas el oxígeno, que le da vitalidad a nuestros órganos. Y cuando el volumen de sangre disminuye, porque es poco, porque él venía sangrando desde antes de comenzar a caminar hacia la cruz, el flujo de sangre entre los órganos, aleluya, que eso se llama perfusión de los órganos y tejidos, cuando la sangre corre entre cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, cuando ese volumen baja, el órgano, vamos a decir los pulmones, el hígado, los riñones, los órganos blandos se encogen, produciendo un dolor. Imagínese, un dolor insoportable cuando una persona tiene piedrita en la vesícula. ¿Verdad que duele? Duele muchísimo. Y dicen que duele tanto como cuando una mujer está de parto. Imagínase a la misma vez un dolor similar en cada uno de los riñones, en los dos pulmones, en el hígado, aleluya, en el páncreas, en el estómago, en los intestinos, porque no hay flujo sanguíneo. Y ese dolor es potente y va creciendo y va poniendo en shock a la persona. El dolor que Jesús pasó en la cruz del Calvario fue algo increíblemente difícil de entender, porque tenemos una mente finita. Tenemos una mente limitada. Pero ese sacrificio que Jesús pasó en la cruz, el dolor, Dios mío, lo hubiésemos tenido que pasar tú y yo si Jesús no hubiera ido al Calvario. Aleluya. Porque la misión no era tanto la muerte. La misión de Dios eras tú y era yo. Era para que tú encontraras la salvación. Era para que tú te reconciliaras con el Dios que te creó. Era para que tú te reconciliaras con el Padre. Porque el hombre cuando peca vive en separación total de Dios. Aleluya. Y nosotros pecamos, hermano. Y cuando vivimos una vida y no estamos conscientes de que nos tenemos que arrepentir todos los días, hermano. Esto no es hoy acepté a Cristo y voy a estar el resto de mi vida sin pedir perdón. Pecamos todos los días. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Aleluya. Durante toda la humanidad la crucifixión era considerada la peor ejecución. Porque lo primero era que provocaba una vergüenza pública. Yo uso mucho la palabra
la ignominia de la crucifixión. Porque la palabra ignominia significa haber tenido una muerte de maldición. Y eso fue exactamente lo que tuvo Cristo. Antes de ser encarnado en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo, Él estaba bien con el Padre. Y si usted lee el libro de Hebreos capítulo 10, usted va a encontrar ahí un relato, una comunicación, una conversación entre el Hijo y el Padre, donde Jesús le dijo: Padre, ya no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, pero tú me creaste un cuerpo a mí. Envíame a mí, porque yo amo hacer tu voluntad. Por amor a ti, antes de que tú nacieras, ya la había pensado en ti. Ya había pensado en mí. Aleluya. Y desde antes que tú nacieras, ya Jesús comenzó a tener cuidado de tu salvación. Comenzó a tener cuidado de ti porque sabía que todo lo que tú eres hoy, lo que tienes y lo que haces, es porque Dios te lo dio. Tú no tienes nada por tu propio esfuerzo. Tú tienes lo que tienes porque Dios te lo dio. Así le predicó Juan Bautista a los fariseos. Porque todo lo que ustedes tienen es porque Dios se lo dio. Punto. Punto y se acabó. Pero en ese relato, cada vez que yo lo leo, yo me gozo en el Señor. Porque me demuestra tanto y tanto amor, que cuando yo tengo momentos difíciles, no puedo dejar de invocar su nombre. Porque yo estoy enamorado de Cristo. Y a mí no me importa publicarlo. No me importa levantar mis manos en medio de la calle y orar por una persona. Porque yo amo a Jesús. Porque Él me amó primero. Porque cuando Él habló con el Padre: Padre, envíame a mí, Él lo hizo. No tan solo pensando en las personas que estaban alrededor de Él, sino también en los que iban a entrar en la gracia, en la salvación, en todos los que nos hemos convertido la iglesia de Cristo. Porque en el momento que usted aceptó a Cristo, Dios te selló con el Espíritu Santo. Aunque no sentiste un jamaqueo del Espíritu, pero Dios te selló. Lo que quiere Dios decirte es que Él te separó. Separó las cabras de las ovejas. Para que hoy tú tengas vida eterna. Para que hoy tú tengas esperanza. Para que tu vida no siga viviendo en la oscuridad. Porque el pecado hace vivir al hombre dentro de la oscuridad. Aunque esté debajo del sol más resplandeciente, su alma vive en oscuridad. Porque su alma está apartada de Dios. Está separada de Dios. Aleluya. Y la persona estaba colgada de los brazos, posición que le causaba una gran dificultad para respirar. Y solo podía aliviarse si ésta se impulsaba, mire esto, hacia arriba con los pies. Y así reducía el esfuerzo de los brazos. Una persona que está crucificada, primeramente no estaba crucificada en la mano. Porque los romanos sabían que en el creo que es el tarso aquí, el carpio, eso mismo, el túnel carpio, aquí, cuando meten el clavo ahí, entonces ese clavo puede sostener el cuerpo. Imagínese Jesús en la cruz, imagínese esa película, imagíneselo ahora mismo. Es que yo no puedo comprender la magnitud del dolor cuando le unen los dos pies
y con un solo clavo le atraviesan los 2 pies. Y él está parado, sostenido en ese clavo. Aleluya. Qué dolor, hermano. Y para poder respirar tenía que impulsarse para arriba, aguantando el dolor de ese clavo, para poder abrir su diafragma y poder respirar. Y cuando ya no podía aguantar el dolor, se dejaba caer. Entonces se le dislocaban los hombros. Ese es el padecimiento de Jesús. Eso era lo que te tocaba a ti y me tocaba a mí. Ahora puedes entender el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Desafortunadamente o afortunadamente, vamos a decirlo así, en Juan 3:18 también dice la regla que el que no acepte a Jesucristo como Salvador, fíjese cómo lo expresa, en tiempo pasado ya está condenado. ¿Y sabe por qué en tiempo pasado? Porque nacemos con la naturaleza del pecado. Nadie nace salvo. Todos nacemos con la naturaleza del pecado. Y por eso tenemos que venir a Cristo. Y como dice Pablo, no hay otro fundamento puesto que no sea Jesucristo. Porque fue el que fue al Calvario, fue el que murió por ti. No fue San Miguel, no fue San Mateo, no fue San Pablo, no fue San Pedro, no fue María Magdalena, no fue la Virgen María, ni aún la Madre de Cristo. Ella tuvo que ir también a los pies de su Salvador y ganar la vida eterna. Pero nosotros tenemos ese privilegio de que entendemos las Escrituras y de que ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros lo respetamos y lo consideramos. Y por eso, porque nos amó primero, nosotros le amamos también. Cuando esa víctima ya estaba agotada, descendía, como le expliqué, a la posición inicial que le hacía imposible respirar. Finalmente la víctima moría asfixiada. A no ser que la suma de todos los traumas que le causaron a esa persona, a esa víctima, le provocara la muerte antes. Pero vemos que en toda la eternidad Jesús se refirió a Dios como el Padre. Pero una vez en toda la eternidad no le llamó Padre. Y fue en ese momento de angustia. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dijo en el lenguaje arameo. Y el lenguaje arameo fue el lenguaje con el que él creció. Fue el lenguaje con el que él hablaba con su madre. Fue el lenguaje con el que él jugaba con sus hermanos. Fue el lenguaje del corazón, de la casa donde creció Jesús. No lo dijo en hebreo, que representaba el lenguaje litúrgico del templo. Ni tampoco lo dijo en griego, que representaba la lengua de la Roma imperial. Lo dijo en arameo. Y eso tiene una revelación poderosa que la vamos a encontrar hoy. Porque esa era su lengua materna. Esa
Esa era la lengua con que él se crió. Esa fue la lengua con la que él se comunicó con José, con María, con sus hermanos. Y él siempre llamó a Dios Padre. En Mateo 26, 39, vamos a mencionar algunos ejemplos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Otro verso en Lucas 22, 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, él le pidió al Padre que perdonara a los que lo estaban matando, lo estaban asesinando, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor había en ese corazón? Y sabes, Primera de Corintios, capítulo 2, búscamelo, Víctor, verso 14 al 16. Aleluya. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A cuántas personas nosotros perdonamos en nuestras vidas? Aunque te hayan hecho daño y nunca te hayan pedido perdón. Dios te dice esta mañana que tú tienes que pedir perdón. En humildad. Dice, ese verso dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, que somos nosotros, juzgamos todas las cosas, pero nosotros no somos juzgados. Y mire cómo termina. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener el carácter de Cristo. El amor de Cristo tiene que estar rebosando como esa zarza de fuego que encaró Moisés en el desierto, que estaba encendida y no consumía la zarza. Eso tiene que estar en tu corazón. Esa zarza tiene que estar quemando tu corazón todo el tiempo, porque el amor de Dios gobierna tu corazón, gobierna tu vida, gobierna todo tu ser, cada parte de tu cuerpo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos el carácter de Cristo. Hermano, tú y yo tenemos que perdonar. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros los creyentes tenemos tantos enemigos en la calle, especialmente en los trabajos. Nos persiguen injustamente. Nos abren investigaciones sin ningún fundamento, sin ninguna razón. Y yo me alegro, porque Dios se glorifica. Cuando ellos hacen esas cosas, yo digo: Dios se va a glorificar. Y te voy a decir algo que hice ayer. Y dije: lo voy a hacer en el nombre tuyo, Dios. Jesús, lo voy a hacer en el nombre tuyo. Dios me dio un mensaje tempranito por la mañana que hablaba de la lluvia y del árbol que da buen fruto. Y al team donde yo pertenezco de venta, le mandé ese mensaje. Yo no sé si a la compañía le gusta o no que uno ponga esos mensajes del Señor ahí, pero a mí no me importa que me regañen, porque entonces voy a hacer como hicieron los apóstoles cuando los azotaron por predicar a Cristo, que salieron chocando las manos. ¡Ay, hermano! No castigaron por Cristo, salieron gozosos. Yo también voy a hacer lo mismo. Pero después, no pasaron 3 minutos, una lista de amén, 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 amén.
Y yo dije que el Espíritu Santo, esa palabra, la produzca el fruto más allá, Señor, de lo que tú quieres, más allá, para que todos alcancen la salvación. Aleluya. Y yo me gozaba. Y me gozaba en gran manera, hermano. Porque no importa, hermano. Mira, en una ocasión escuché un comentario de una persona que se había convertido y no se atrevía, ¿verdad? Ni decir que se había convertido. Pasó un tiempo, pasó un discipulado, comenzó a escudriñar la palabra, pero la palabra fue formando en esa persona el carácter de Cristo, ¿verdad? Y él estaba hablando de la valentía del creyente. Y dice la Biblia que el reino de Dios se hace fuerte, pero solo los valientes la arrebatan. Aleluya. Pero ¿sabe cuán valiente usted se hace día a día? Cuando tiene esa profunda intimidad con el Señor. Cuando usted estudia la palabra. Cuando usted lee la palabra y se para ese momento y ora: Padre, voy a leer tu palabra. Pon esta palabra en el tuétano de mis huesos. Y ayúdame, Dios mío, a que esa palabra prospere en mi vida. Porque en 3 de Juan, verso 2, dice: búscame, hermanito, por favor, perdona. Que le estoy dando lo que no está escrito ahí. 3 de Juan, verso 2. Déjame ver si es. Estoy aquí usando una Biblia me prestó una hermana. No, tercer libro de Juan. 3 de Juan, verso 2, porque tiene un solo capítulo. 3 de Juan, verso 2. Esta es la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero mire la condición: así como prospera tu alma. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Dios siempre nos va a demandar algo. No por hacerte daño, ni por ponerte trabajo, ni por incomodarte, sino para que cada día te parezcas más a Él. Para que cada día el Espíritu Santo te conecte cada día mejor con la presencia del Señor. Para que cada día tú puedas crecer y todas esas bendiciones tú las recibas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria al Señor. Pero esa exclamación de Jesús no fue realmente una exclamación por el dolor, por los clavos de la cruz, por la corona de espina que tenía en la cabeza, que fue golpeada con una vara para que se le hundiera en la cabeza. Miren qué crueles. Una corona de espina. ¿Sabes? Que donde primero el diablo te quiere atacar es en la mente. Y ya Jesús pasó por eso. Por eso la corona de espina. Y como nos quiere atacar en la mente, porque la mente cuando se apodera gobierna el cuerpo. Amén. O sea, nosotros tenemos que crecer en la palabra de Dios, que crecer en esa intimidad con Jesús, hermano. Porque Él murió por ti, murió por mí.
Y si tú no estás seguro de tu salvación, no salgas hoy de aquí confesando a Jesús como tu Salvador. Si lo hiciste en el pasado y no te sientes y quieres hacerlo, hazlo por fe. Pero restaura tu relación con tu Creador. Es bien importante que restaure tu relación con tu Creador. Porque de eso depende todo. Tú puedes pasar la situación que sea. Mire que el diablo nos da en el calcañar para hacernos tropezar. Pero eso es Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, Satanás. Tú le herirás en el calcañar, en la parte de atrás del talón. O sea, el diablo te puede hacer tropezar, pero no te hace caer. Mas ella te herirá en la cabeza. Tú tienes el poder de aplastarlo. Tú tienes el poder de hacer que el diablo huya de ti. La palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Significa que en el momento del pecado, en el momento de la tentación, hermano, si hay que salir cogiendo, salga cogiendo. Porque el diablo no perdona. No perdona. El diablo te la va a poner para que tú caigas. Sea en la tentación que sea. Pero si tú en ese momento de la tentación comienzas, porque ya tienes palabra en tu corazón, comienza: Padre, yo te adoro, yo te alabo, yo te glorifico. Gracias, Señor. Mira, a veces es fuerte, porque el enemigo es fuerte. Y a veces yo estoy guiando y me trae pensamientos negativos a la mente, porque empieza por ahí. Y yo comienzo a replicar versos que Dios ponga en mi corazón en ese momento. Y a veces me enredo con el Señor de una manera que yo guiando y haciéndole: Jesús, ¡mua, mua, mua, mua! Y el que me mira al lado dice: aquí Jayo, le está tirando eso. Eso pasa. Pero a mí no me importa, porque yo estoy en la presencia de Dios. Oiga, y mira cómo así. Pero cuando tú resistes al diablo, tiene que huir. Y el punto más increíble es que tú sientes cuando el diablo se retira de tu presencia. Porque entra un fresco, entra la paz, entra un refrigerio en tu relación con el Señor, donde Dios te está diciendo: eres mi hijo amado, también en ti tengo complacencia. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Porque le dimos la gloria al Señor en el momento de la prueba. Pues Jesús, esa exclamación: Elí, Elí, lama sabactami, eso no fue por el dolor de los clavos, como les dije. Eso fue una cita de un poema que está en la palabra de Dios en el Salmo 22. Víctor, por favor, verso 1. Mírenlo ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aleluya. Ese poema lo escribió el rey David. Escuche esto bien claro, para que usted vea cómo la profecía bíblica es perfecta. Lo escribió el rey David 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Y ese salmo detalla en un claro detalle la crucifixión y muerte de Jesucristo. Detalla los clavos. Detalla el sorteo de las ropas de Dios, de Jesús. Detalla
en detalle en detalle, valga la cacofonía, ¿verdad? Salmo, busca el verso 2. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Quiero decirte que ese clamor fue esa cita. Y en la cultura rabínica, cuando un rabino o un profeta citaba el primer verso de un capítulo, todos entendían que citar el primer verso era referirse al capítulo entero. Y ese capítulo entero habla de la crucifixión de Cristo 1000 años antes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Por favor. Dice, para que usted vea cómo es la profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Jesucristo, que nazca en tu corazón. Aleluya. Siguiente verso. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Siguiente verso. Porque nunca la profecía fue traída, escuche esto, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, más claro no canta un gallo en la mañana. Ahí está. Esta palabra es totalmente inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo. En ella nos podemos recostar, en ella podemos descansar, en ella podemos dormir tranquilos de que Dios te cuida, de que Dios te protege, de que no importa las situaciones adversas o los retos que el día te traiga, si tú mantienes tu fe, tú vas a tener la victoria. Garantizada, hermano. Si tú esperas con fe. Pero mientras tú esperas con fe, ¿qué estás haciendo? Dándole gloria al Padre. No dejes un espacio de silencio, porque el enemigo, aleluya, se vale por un pequeñísimo espacio para entrar, y después que entra, sacarlo es más difícil. Por eso, mientras yo estoy en la prueba, yo estoy glorificando al Padre. Yo estoy glorificando a Dios. Estoy glorificando a Cristo. Y estoy glorificando al Espíritu Santo, que es el que hace la obra. Aleluya. Y esta y cuando Jesús hizo esa exclamación, ocurre algo sobrenatural. El sol se apagó. Dice la Biblia que se apagó en la 6ª hora, y voy a seguir un poquito más avanzado porque ya tenemos que ir cerrando. En la 6ª hora es la hora del mediodía para los judíos. Y de la 6ª a la 9ª hora hubo un silencio total, absoluto. Pero todo estaba oscuro, todo estaba en tiniebla. Y antes de la 9ª hora, pero después de la 6ª hora, Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactami, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. ¿Por qué me has desamparado? Y Jesús estuvo 3 horas viviendo en la oscuridad. ¿Sabe? Porque Dios lo hizo pecado. Y tanto como el pecador que vive en la oscuridad, que Dios no te mira si vives en oscuridad, porque la sangre del Cordero no te ha lavado de tus pecados,
Y Dios no mira el pecado, lo dice el libro de Habacuc, capítulo 1. La pureza de Dios, de sus ojos, no le deja ver el pecado. Por lo tanto, cuando Jesús estaba en la cruz, que Dios lo hizo pecado, Dios no pudo mirar a Jesús. Y Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios le tuvo que dar la espalda porque no podía ver el pecado en él, porque Dios lo hizo pecado. Para ir concluyendo, Víctor, Isaías 53, verso 10. Aleluya. Miren lo que hizo Dios para que hoy nosotros tengamos el camino libre hacia una salvación eterna, gratuita. Solamente por confesar a Jesús con tu boca como tu único y suficiente Salvador. Y tan solo decirle, Jesús, perdona mis pecados. En ese instante, la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 1, verso 13, que por cuanto proclamaste el nombre del Señor, eres sellado con el Espíritu Santo. Si en ese instante viene el día del arrebatamiento de la iglesia, te vas. Aleluya, te vas. Isaías 53, 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Será, en otras palabras, prosperada en la mano de Jesús. Y a través de nuestra salvación, nosotros nos constituimos la iglesia de Cristo, que es exactamente por quien Jesús murió en la cruz. En Isaías 54, verso 5, dice claramente que Jehová era el esposo de Israel. Pero en la palabra del Nuevo Testamento dice que Jesús es el esposo de la iglesia. Jesús creó la iglesia. Y cuando Pablo dice a los corintios, a los tesalonicenses, para que ellos no caigan en la confusión de qué pasó con los padres del Antiguo Testamento, que le dijo, no te preocupes por eso, porque cuando Jesucristo murió, así traerá consigo, aleluya, a los que murieron salvados en el Antiguo Testamento. Revelación, esos salvados del Antiguo Testamento se constituyen iglesia, porque solamente los que murieron en Cristo, lo dice la palabra, serán los primeros resucitados, y después nosotros seremos transformados y seremos levantados junto con ellos. Pero todos los que murieron en Cristo, la Biblia lo dice claro, en Cristo, porque aunque murieron en el Antiguo Testamento, murieron en Cristo, porque toda la palabra de Dios hace referencia a Jesucristo, que es la razón por la cual nosotros nos ganamos la salvación y la vida eterna. Aleluya. Así que Cristo, aún el Padre, lo sometió a ese castigo, porque ninguna otra persona en el mundo podía hacer eso. Dice en el mismo Isaías 53 que fue llevado como cordero al matadero. Mire, y no abrió su boca.
Y yo me imagino que cuando lo llevaban, ¡pum!, puños en la cara. Mira, le arrancaban las barbas. Mira, le daban sobre la cabeza con palos para que se le entejaran más las espinas. Mira, le daban latigazos en la espalda. Y ese flagelo romano, ese látigo romano en las puntas tenía pedazos de hueso, pedazos de hierro, que cuando azotaban a Jesús en la espalda, se le enterraba en la piel todas esas piezas de hueso y hierro, y cuando alaban le arrancaban la piel viva y sus venas, sus arterias, sus órganos quedaban a la intemperie. ¡Qué dolor, hermano! Los músculos los rompía, provocando un dolor insoportable. Por eso cuando Jesús comenzó a caminar, los romanos obligaron a una persona de Cirene, Simón de Cirene, a cargar la cruz de Cristo. Porque ya salió del cepo de los latigazos que recibió. Salió ya con un shock hemorrágico. Jesús pagó un precio muy alto, hermano, por ti y por mí. Tenemos que glorificarlo con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos, con nuestro corazón. Tenemos que glorificarlo con todo lo que tenemos, porque Él se lo merece. Si ahora mismo tú necesitaras un riñón y un desconocido viene y te dice, mira, yo te voy a donar el mío, uno mío, y te lo dona, ¿cómo tú te vas a sentir con esa persona si te salvó la vida? Jesús nos salvó de una condenación eterna para vivir en un lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Porque eso fue creado para los ángeles caídos, pero el pecado entró a la humanidad. Aleluya. Así que Dios sufrió en la oscuridad, así como el hombre vive en la oscuridad cuando estás separado de Dios por causa del pecado. Esa exclamación fue en arameo, estoy recapitulando. Era la lengua materna de Jesús, aleluya. El idioma del corazón. Muchos de los que estuvieron allí presentes, hermano, el pecado nos separa de Dios. La única manera de nosotros hallar la salvación es por medio de Jesucristo. Como decía y pregonaba el amado hermano Gille Ávila, solo Cristo salva. Así era como él lo decía. Solo Cristo salva. No hay otra manera de hallar la salvación. Pero cuando Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Él no dijo, pásame los clavos, pásame de los clavos, pásame de los látigos. No, de la copa. ¿Qué tenía esa copa? Para él era insignificante en ese momento los clavos, la corona de espinas, la lanza que le atravesó el pecho, el costado. Es porque esa copa contiene la ira de Dios. Y Jesús se la bebió completita para que tú hoy tengas salvación. Para que tú tengas salvación hoy. Para que tú puedas levantar tus manos y glorificar con libertad su nombre. Para que tú puedas decir, soy salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Y cuando usted recibe la salvación, así mismo es como si le pusieras una póliza de seguro a tu familia. Porque dice la palabra en Hechos capítulo 16, versos 32 o 33. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Así que, hermano, cuando Dios sometió en ese verso, Isaías 53, 10, sí, lo hizo por amor.
Pero Dios amó y ama infinitamente a su Hijo Jesús como nos ama a nosotros. Pero quiero decirte que en ese momento Dios hizo eso porque lo importante era que Él cumpliera una misión. Y la misión era para que tú hoy seas salvo, para que toda la humanidad alcance la salvación, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hermano, si tú sientes que necesitas oración, no dejes, no salgas de aquí. Dios te está hablando al corazón. Y guarda en tu corazón todo lo que Jesús pasó por ti. Medita en la palabra de Dios. Lee Isaías 53 completo. Léete Mateo 27. Y léete Juan 17. Es la oración de Jesús como sumo sacerdote. Porque ahí oró por ti antes de que tú nacieras. Y que yo naciera también. Así que, hermano, vamos a ponernos de pie. Y vamos a adorar. El altar está abierto. Cualquier persona que necesite oración puede pasar. Y yo quiero despedirme de las redes sociales. Si usted necesita oración, puede llamar al teléfono que está en pantalla. Inmediatamente le van a responder. Y si no tiene un lugar donde congregarse, puede venir aquí a la iglesia Roca de Salvación en el 4104 Halton Road, Halton City, Texas 76117. Teléfono 817-986-4890. Que Dios me lo bendiga. Pastora.